activadas, pero que están como preactivadas, ¿cómo se llaman? ¿Simógenos? Excelente, muy bien. ¿Y cuál es la glándula más serosa? Parótida. Exactamente. Si se dan cuenta, les voy a dar un tip para los siguientes. Entre más cercana a las orejas es más serosa y entre más cercana a la lengua es más mucosa. Entonces, para que lo recuerden eso en el departamental. Luego, ¿qué características tiene el núcleo de un acino mucoso? Los núcleos de la periferia. Exactamente, los núcleos están alargados y esto es porque el moco es tan pesado que por la técnica histológica realmente se pierde, no queda el núcleo redondito, perfecto, y se ve el núcleo aplastadito, se ve aplanado. ¿Cuál es su principal producto de secreción? Bueno, aquí el mucinógeno. Y la más mucosa es la sublingual y en segundo lugar la submandibular. El mixto, pues como les explicaba Hernán, en teoría está una célula mucosa, una serosa, mucosa serosa, pero por la técnica quedan aplastadas como las mucosas. Más bien, las mucosas abarcan más del espacio y quedan las semilunas serosas o semilunas de von Ebner. Y su producto de secreción, pues son las dos cosas, los simógenos y mucinógenos. ¿Y cuál es la más mixta? ¿Submandibular? Excelente, muy bien. Ahí se me trabó. Ok, ahora sí, en una hojita. Esto va a ser, yo obviamente no los veo, entonces voy a confiar 100% en ustedes. Tienen 2 minutos para contestar estas 5 preguntas. La extra es un pilón. Entonces, si pueden ir escribiendo en el chat sus respuestas, ponen su nombre y en 2 minutitos ponen las 5 preguntas. O sea, ponen nada más, por ejemplo, no sé, a ver, Alexis, y va a poner Alexis 1 la respuesta, dos tal, tres tal, en un mismo mensaje, las 5 preguntas. Y la extra, si se la saben, también la anotan en 2 minutitos. Está súper fácil, es como lo que vienen, si no leyeron los 300.000 hojas que son del Ross, del Garner, del Geneser, de tubo digestivo, por lo menos esto sí viene lo que dicen en las negritas. Entonces, esto es nada más para ver si leyeron un poquito antes, ¿va? ¿Alguna duda? No, doctora, ninguna duda. Va, perfecto. Entonces, 2 minutitos, ¿va? Pero creo que se lo tienen que mandar privado a la doctora, ¿no? Para que no vaya a ver los A demás. copiarles. Pues, Sí, si gustan, sí, 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 porque si no, todos van a empezar a copiar y pegar el mensaje. sí, mensaje directo a la Directo. doctora en el chat. Si no, no se estresen, pero sí me interesa saber que al menos dominen estos conceptos. ¿Listos? Por privado, ¿verdad? Sí. Ah, permítame. Gracias.
Va. Entonces, a ver, Mariana, dime cuál es la diferencia entre la serosa y la adventicia. Ay, a ver, espere. Es que estoy mandando el mensaje. Sí. Ay, ¿se lo puedo mandar primero, por favor? Sí, claro, Permítame. Es que estaba terminando de redactar. no te preocupes. Permítame. Entonces, Voy. mientras, Andrea, ¿nos puedes decir tú cuál es la diferencia entre serosa y adventicia? Si no saben, pueden decir no sé. No recuerdo bien, solo que la cerosa estaba por conectivo laxo, pero la verdad pensé que eran lo mismo. Eso es importante porque la diferencia entre una serosa y la adventicia generalmente son las últimas capas de cualquier órgano. La serosa, la característica es que tiene un epitelio plano simple, ¿ok? Y la adventicia, pues sí tiene tejido conjuntivo laxo, puede tener tejido adiposo. A ver, Jocelyn, ¿cuál es el lugar del tubo digestivo que tiene glándulas en la submucosa? Bueno, es que me quedé en la primera pregunta. Mm, Ok, pero contéstame ahorita esta. em, recuerdo que Si no, no pasa nada. Si no sabes, se vale decir no sé. Para eso vamos a ver también la clase. sí, no lo recuerdo. Ok, es el esófago y el duodeno. Incluso en el duodeno tienen un nombre especial y Ahora, vamos a ver que tiene una función especial. doctora, creo que alzan las manos cuando pregunta, entonces no sé si... Ay, creo que no se ve. Ah, si quiere, no se preocupe, Ah, ¿me si no yo le avisas? apoyo con eso. Ujú. Va, va. A ver, alguien levantó ahorita la Llames mano. experto para esas cosas. Ay, es que yo soy medio señora, una disculpa. Y ya lo he dominado porque antes no sabía ver las caras, ahora ya sé. Pero, ¿alguien levantó ahorita la mano? ¿Alguien que se quise? Eh, sí, bueno, Cristina, por ejemplo, levantó la mano vía. A ver, Cris, entonces me puedes ayudar a describir o cómo se define en los libros de Histo el epitelio intestinal. Y ya me pregunta la que menos me sé. Pero tenía, yo me acuerdo que tenía cilios en bueno, en su epitelio revestido tenía cilios. También se dividía en tres. O sea, el epitelio del duodeno, del yeyuno y del ilion es diferente. Bueno, como también en algunas cosas. También me acuerdo que tenía tres capas musculares, creo. No, creo que eran dos capas musculares. Y, y ya, eso es de lo que me acuerdo. Ok, ok. Como que más bien es como la estructura histológica completa, más o menos la que me estás describiendo, pero el epitelio intestinal, desde que vieron tejido epitelial, me acuerdo que así lo repetimos hasta el cansancio, que es un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades y células caliciformes. Realmente no, el tubo digestivo como no se especializa en el movimiento, sino en la absorción y la digestión de nutrientes, no tiene cilios porque pues la estructura es totalmente distinta. Las microvellosidades tienen los filamentos de actina y alguien que me diga de qué están formados los cilios. Microtúbulos. Exacto, entonces, porque lo que son una parte macros, o sea, microscópicamente son muy, muy grandes, entonces no, eso no nos cabría. Entraríamos con la endoscopía y ahí nos andarían pegando ahí los cilios. Pero entonces, clásicamente nosotros describimos el epitelio intestinal con un epitelio eh, cilíndrico simple con microvellosidades y células caliciformes. Pero vamos a ver que si solo diríamos eso, nos quedaríamos cortos porque tienen muchísimas más células. ¿Ok? Y a ver, alguien que me quiera describir
los dos tipos de músculo que podemos encontrar en el esófago? Zoe, Ah, sí. Yo había leído que existen dos, que es el músculo estriado, que lo vamos a poder encontrar en la porción superior y vamos a tener también músculo liso en la porción inferior. Y también había leído un poco sobre que el músculo estriado es voluntario y por eso se facilita como la deglución y el músculo liso es involuntario, por lo que nos va a ayudar a transportar alimentos el estómago mediante la peristalsis. Excelente respuesta, excelente. Muy bien. Y esto tiene un poquito que ver con lo que incluso les dijo Hiram la clase pasada. ¿Cuál es la diferencia histológica entre el páncreas y la parótida? Alexis, y si no, también Sí, está Juan. sería. Ah, ok. Bueno, serían los islotes de Langerhans, ¿no? Del páncreas endocrino. Sí, pero en la porción exócrina del páncreas, ¿cómo podrías diferenciarlo entre páncreas y parótida? Esto ya es histología un poquito más fina. Hay cuatro Sería por personas. el tipo de glándulas, que bueno, en el páncreas son ácidos seromucosos. No, no, no. A ver, Juan, Sí, bueno, según yo, como se podría como confundir que hay acinos, tanto en la parótida como en el páncreas, acinos Ujú. serosos, pero creo que en la parótida hay este tejido adiposo o adipocitos, y en el páncreas también podríamos encontrar lo que son los islotes. Sí, esa es una diferencia ¿quieres histológica. agregar algo, Sí, Dani? Ay, perdón, doctora. sí, 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 no, no, adelante, adelante. Pues sí, como dijo Juan, que pues hay tejido adiposo en la parótida, pero en el páncreas son los centros, no, las células centroacinares, ¿no? Excelente. Ese era el punto, porque en la histología bonita, el páncreas no tiene tejido adiposo, pero en la histología real, sí, sí tiene. Entonces, nos ha pasado, es raro que tomemos biopsias de páncreas, sí lo llegamos a hacer, pero la diferencia histológica más significativa es la presencia de las células centroacinares, además de que pues, si ves un islote, pues está bien facilito. ¿Ok? ¿Y alguien que sepa cuál es la mejor forma de alimentar a un recién nacido sano? Ahí hay Yo se lo dije el varias otro día. Es que todo tiene... Mariana, Es la lactancia materna. Excelente. La leche humana es el mejor alimento para un recién nacido sano y también es el mejor estímulo para que los enterocitos crezcan. Entonces, Se recomienda obviamente hasta los 2 años, ¿no? se De, recomienda hasta que la mamá quiera, pero de forma pero como, exclusiva durante 6 meses, de forma complementaria durante 2 años y suspenderlo hasta que la mamá y el bebé quieran, porque pues van a ver a lo largo de su vida médica que tampoco la lactancia es tan fácil, pero esa es como la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Excelente, muy bien chicos. Entonces, la verdad es que estoy muy emocionada porque yo siempre he querido ser pediatra, siempre, siempre desde que soy chiquita he querido ser pediatra, pero en el momento que yo dije yo quiero ser gastroenteróloga fue a partir de que yo vi la histología de tubo digestivo, porque dije, esto realmente, como ustedes dirían, los chavos, de que es un evento canónico para mí, porque entendí que todo lo que había aprendido antes de histología me había preparado para este momento. O sea, saber de epitelio, saber de tejido conjuntivo, saber de músculos, saber de sistema nervioso, de sistema inmune, me preparó para entender cómo funciona el tubo digestivo. Y también me ayudó a darme cuenta de que todo lo que sé hasta el momento va a tener una utilidad práctica en el futuro. Entonces, yo no quiero que mañana todos sean gastroenterólogos, pero que sí entiendan que por algo se ven estas ciencias básicas y que saber ciencias básicas se utiliza en el día a día cuando vemos pacientes. ¿Va que va? Entonces, esta es una frase de uno de los libros de histología que más me gusta, que es del Géneser y siempre viene como muy romántico alguna,
alguna como frase de acuerdo al tema que se ve y dice que algunos libros hay que hojearlos, otros hay que tragarlos y unos pocos deben ser masticados y digeridos. Entonces esto va muy a colación de que obviamente la histología es de las básicas, la más hermosa y que además masticar y digerir es todo un arte que vamos a ir desmenuzando poquito a poco. Los objetivos de la clase van ligados a lo que nos pide su programa operativo que ustedes sepan, que la verdad es que es súper, súper, súper básico. Para lo que ustedes tienen que saber en este punto de la vida de histología es que sean capaces de identificar, así que vengan en el metro y de repente vean una imagen y digan, ay, obviamente ese es estómago, y sepan perfecto por qué es estómago. Que vayan de lejos y digan, este estoy segura, puedo apostar mi vida que es un ilion, pero vamos a ir más allá y no quiero que sepan solo la morfología, sino que sepan la utilidad o por qué está así la disposición de esta morfología. Entonces vamos a hablar de generalidades, morfología, histofisiología. Voy a hablarles también un poco de lo que a mí me ha servido saber histología en mi práctica como residente de casi ya quinto año de gastroenterología y nutrición pediátrica. Y al final vamos a hacer como una actividad para ver si esto quedó claro. Entonces, esto ya lo vimos la clase pasada, solo es un breve repaso, que el aparato o el sistema digestivo está con un tubo y con órganos asociados. Ese gran tubo es maravilloso. Ustedes ya vieron en embrio, o bueno, como que entendí que no estaba tan padre sus clases de embrio, pero pues de cómo se forma es de las menos complejas, o sea, no es el corazón que se gira, que se crea, no, realmente es un tubo, pero es el tubo más maravilloso que existe en el mundo. Y este tubo tan maravilloso tiene la principal función de nutrir. Si literalmente no tenemos o hay niños o hay personas que no les funciona el intestino o no les funciona algún tracto del tubo digestivo, no pueden comer, no pueden nutrirse. Y como van a ver a lo largo de su vida, la nutrición, si una persona está bien nutrida, es una persona sana, casi el 100% de los casos. Claro que hay otros factores que van a influir en la nutrición, pero esencialmente esa es la principal. Y de la nutrición va de la mano que se logre la absorción, la digestión, que se logre una barrera inmunológica y que se logre una protección, porque es la vía de entrada de muchas cosas o del ambiente hacia nuestro cuerpo. Esto también ya lo vimos. La extensión literal va de la boca hasta el ano. Más o menos tiene unos 200 metros cuadrados de superficie de absorción, pero eso en pacientes bebecitos. En adultos se ha descrito que la superficie de absorción llega a ser hasta de 900 o de 9.500 metros cuadrados. O sea, es una superficie amplísima. Y decimos, ¿cómo se logra? Porque hay pliegue sobre pliegue sobre pliegue sobre pliegue que todo, si lo estiráramos, estaría, o sea, podríamos tener casi un departamento de pura superficie de absorción. Y hay capas que van a ser constantes. Y nada más vamos a ir viendo cuáles son el cambiecito que va a tener en cada una de estas capas constantes, que también ya lo habíamos visto en la clase pasada, que es la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa o la adventicia. También esto va a depender de dónde se encuentre anatómicamente nuestra estructura del tubo digestivo. Si tiene serosa es porque va a estar rodeada de peritoneo. Si no es que va a estar retroperitoneal, entonces no va a tener serosa, va a tener una adventicia. La microvasculatura del tubo digestivo, que esto también se los llegan a preguntar mucho, son capilares fenestrados, porque no queremos una función de barrera totalmente, queremos que todo lo que el enterocito o la célula epitelial que esté en su momento logre obtener, que se absorba al torrente sanguíneo. Y la inervación va a estar dada por el sistema nervioso autónomo. Entonces, van a ser estas capas constantes. Esto lo vamos a repetir varias veces porque si ustedes entienden esto, la verdad es que, o si yo me doy a entender esto, ya estamos prácticamente del otro lado. Entonces, en la mucosa vamos a tener en la porción
más hacia la luz del intestino, la capa mucosa, después vamos a tener, en la mucosa vamos a tener el epitelio, la lámina propia y el límite va a ser la muscular de la mucosa. Ahorita vamos a ver varios esquemitas que nos lo van a ejemplificar. La siguiente capa va a ser la submucosa, que va a estar formado por tejido conjuntivo denso y regular. Van a haber glándulas, como mencionamos al principio, en esófago endodeno, que esas también son cuestiones que son muy preguntables y ahorita va a cobrar sentido por qué están ahí. Y vamos a tener un plexo submucoso o de Meissner. En la capa muscular vamos a tener una constante de circular interna, el plexo mientérico o de Auerbach y la longitudinal externa. Hay ciertas porciones del tubo digestivo que tienen alguna capa extra. Vamos a ver la serosa, que tiene el mesotelio, que es este epitelio plano simple, y tejido conjuntivo laxo. Y en la adventicia solamente vamos a tener tejido conjuntivo y pues todas las células y los componentes que ustedes ya saben perfecto que hay en el tejido conjuntivo laxo. Entonces, esta es mi versión porque generalmente yo me gusta dibujarles, pero pues por cuestiones de que pues todavía soy residente, no tengo tanto tiempo, no voy a poder ir a dibujarles esto. Entonces, vamos a tener el epitelio, que generalmente vamos a tener ya sea diferentes capas o solo una capa. Después, el epitelio no vive sin su lámina propia. En la lámina propia va a tener todos los componentes que ustedes ya saben perfecto que hay en la lámina propia. Entonces, vamos a tener células del sistema inmunológico que, como vamos a ver, van a ser súper, súper importantes. Va a haber una capa de vasos sanguíneos, vasos linfáticos y va a estar el tejido linfoide asociado a mucosa gastrointestinal o llamado GALT. Es normal encontrarlo. Obviamente, si encontramos de más, esto quiere decir que hay un tipo de inflamación activa, ya sea aguda o crónica, pero es normal que encontremos en la lámina propia de la mucosa el tejido conjuntivo asociado a la mucosa gastrointestinal. Y el límite, siempre la disposición del músculo en el tubo digestivo va a ser una constante de cile, 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 circular interna y longitudinal externa. Entonces, este va a ser nuestro límite de la mucosa en el tubo digestivo. En la submucosa tenemos también tejido conjuntivo, en donde vamos a ver, también van a haber células, pero van a ver mucho menos porque como vimos va a ser un tejido conjuntivo denso, irregular, y van a haber glándulas en la submucosa que ya se lo van a tatuar y entonces alguien me puede decir en qué porción del tubo digestivo hay glándulas en la submucosa. Esófago y duodeno. En esófago y Ex- duodeno. Así ya, van a salir de esta clase y van a decir glándulas en la submucosa, esófago y duodeno. Excelente. Y aquí importantemente también hay vasos sanguíneos, que como vamos a ver en diferentes porciones del tubo digestivo, si algo le pasa al hígado, que después vamos a entender por qué es importante el hígado en los vasos sanguíneos del tubo digestivo, si algo le pasa al hígado, estos son los vasitos que van a sangrar. Y en la submucosa tenemos el plexo submucoso o de Meissner. Yo siempre me acordaba de submucoso y Meissner. En teoría ya no les pueden preguntar epónimos, pero a veces en histología sí utilizamos los epónimos porque es la forma en la que en la vida real se conoce al plexo submucoso. Entonces, para que recuerden el plexo de Meissner. ¿Y por qué creen que esté aquí el plexo de Meissner? ¿Con qué función le ven que tenga aquí un plexo nervioso? O alguien dice, no, pues quién sabe por qué. Puede ser para facilitar el paso del bolo alimenticio. Sí, aunque más que nada, eso se encarga el otro plexo submucoso. Si ven aquí, hay glandulitas, está el epitelio, entonces también está la muscular de la mucosa. Entonces ayuda a estimular la contracción de estas células musculares que predominantemente son músculo liso. Vamos a ver en ciertas porciones que hay músculo estriado esquelético,
pero ayuda a que se contraiga este musculito y además que las glándulas que lleguen a estar, ya sea en algunas, vamos a ver que pueden haber también en la lámina propia, las que estén en la submucosa, liberen su producto de secreción. Entonces es para controlar, digamos que secreción y movimiento de todo lo que esté hacia arriba. ¿Alguna duda hasta este punto? No, doctora. No, todo Doctora, bien. Todo bien. me comenta una alumna que está en sala de espera desde hace ratito. Ay, pero nosotros no manejamos sala de espera. A Ah, ver, déjale comento, doctora. Ha de estar entrando a nuestro normal y no vio sí, el porque link. nosotros, este es muy libre, la verdad. Ok, le comento. Muchas gracias. Va. Entonces, vamos a la capa muscular, que es una constante entre circular interna y longitudinal externa, y ahí está el plexo mientérico o el plexo de Auerbach. Está literalmente, se ve entre estas capas musculares. Este es súper importante. Lo que hablaban sobre la peristalsis y los movimientos de propulsión dependen de estas células. Vamos a ver que el marcapasos de nuestro intestino, porque sí tenemos alguien que nos dicte cómo se va a ir moviendo y sobre todo cómo se va a mover el intestino entre los periodos que no estamos recibiendo alimento, que son las células intersticiales de Cajal, que están literal a lo largo de todas las capas, pero digamos que estas celulitas que están en el plexo mientérico de Auerbach se encuentran entre las capas circular interna y la longitudinal externa. Y la serosa, que entonces, ¿alguien me puede decir cuál es la diferencia entre serosa y adventicia? El mesotelio. Exactamente. Entonces, el que tiene serosa es que tiene mesotelio y el que no tiene es que tiene adventicia. Y generalmente es tejido conjuntivo laxo que tiene mucho tejido adiposo. Entonces, si se sabe, si comprendemos esta imagen, prácticamente se podría acabar la clase. ¿Por qué? Aquí vemos las 4 capas, vemos la diferencia histológica o morfológica de cada una de las porciones del tubo digestivo y las diferencias que vamos a poder encontrar en cada una de las porciones. Empezando con el esófago, que, ¿qué epitelio tiene el esófago? Plano plano estratificado. estratificado sin, ay, Cualquiera que lo quiera decir. Tú dilo si quieres. ok, va, gracias. Es epitelio plano estratificado sin estrato córneo. Muy bien. ¿Qué epitelio tiene el estómago? Cilíndrico simple. Excelente. Y luego el duodeno, yeyuno ilion, colon, ¿qué epitelio tienen? Igual, ¿no? Cilíndrico simple con microvellosidades y células caliciformes. Excelente. Pues ya se acaba la clase, ya lo saben todo, ¿no? No es cierto. Entonces, en el esófago, en la capa mucosa, vamos a tener glándulas mucosas, vamos a tener, sobre todo en la porción que más se va acercando al estómago, vamos a tener glándulas en la submucosa, y esto va a ser porque queremos preparar el esófago de recibir todo el ácido que va a estar produciendo las células parietales. Entonces, el esófago literalmente está diseñado con tantas capas de epitelio porque es el primero que le llega la comida así. Si ustedes no la digirieron bien hasta hoy, como que les da un poquito de dolor al tragar, que ya lo van a saber o si no ya lo saben, se llama disfagia. Entonces, el esófago está diseñado para aguantar mecánicamente comida que no está al 100% digerida, porque ustedes ya hicieron la primera parte que fue que ya la masticaron y el esófago ya se preparó para que todo ese alimento llegara a pasar. El estómago ya no está diseñado para eso. Está diseñado para ir degradando todo eso que se comieron. Entonces ya no necesita una capa tan grande para protegerse. Necesita una capa que
Sí se protege de sí mismo el estómago, como vamos a ver más adelante, pero no necesita una protección mecánica como la que tiene el esófago. Y duodeno, yeyuno e ilion, como su principal función es la absorción de todos los nutrientes que van a estar ingresando y quieren aumentar su superficie de absorción, la forma de incrementarlo es primero con pliegues, luego la segunda es con vellosidades y la tercera es con microvellosidades. Y ya por último, como el colon ya su función de absorción ya no es tan importante, ya no tiene estas grandes vellosidades, ¿ok? Y vemos que casi todos o la mayoría, las glandulitas, que son estos blanquitos que están aquí, están en la mucosa. Solo los únicos que tienen las glándulas en la submucosa son el esófago y el duodeno. Entonces, si se fijan, están entre el lugar más peligroso de ácido, que es el estómago, y para eso tenemos la protección de las glándulas en la submucosa para el esófago y para el duodeno, que además en el duodeno tiene el gran plus que les va a ayudar a disminuir el pH que esté aquí para activar a las enzimas que vengan del páncreas. ¿Ok? Esto tal vez es demasiada información. ¿Hasta aquí alguna duda? Todo bien. No, No, doctora, todo bien. Muy bien. Aquí vemos los plexos, el plexo submucoso de Meissner o Meissner, como le dicen los propios, el plexo mientérico o el plexo de Auerbach. Y aquí vemos cómo se ve muy bonito con este corte la disposición de la circular interna y la longitudinal externa. Depende si es un corte longitudinal y transversal, es como vamos a ver la disposición de las fibras. Y la verdad es que se ve súper bonito. Pero les voy a decir una verdad que tal vez nadie se los ha dicho. Para que ustedes vuelvan a ver la capa muscular del tubo digestivo, va a estar muy difícil, porque cuando nosotros hacemos las endoscopías para tomar las biopsias, pues nada más les damos un pellizquito en la mucosa. Si le damos un pellizquito y nos pasamos y llegamos a la muscular de la mucosa, tenemos riesgo de perforar. Entonces, pues no nos andamos con esos inconvenientes y los únicos que sí toman las biopsias del espesor total son los cirujanos. Entonces, pues la verdad es que ahorita que les muestre las imágenes, despídanse porque si no van a ser cirujanos o no van a ser patólogos, tal vez sean las últimas imágenes que vean de la capa muscular. Y aquí está perfecto porque también ejemplifica que obviamente el esófago, como tiene una porción que no está cubierta por serosa, está predominantemente por adventicia. Y la mayoría, dependiendo si está afuera o adentro, si está recubierto o no de peritoneo, puede que tenga la serosa. ¿Ok? Y vamos a ver que también las glándulas en la mucosa van a recibir un nombre distinto. Si se fijan aquí, estos deditos que ven aquí son las vellosidades y esto de abajito son las glándulas. Cuando yo estaba en pregrado, este concepto se me hacía demasiado complejo. Entonces, no sé si vean mi mano, ustedes vean la suya. Entonces, los deditos son las vellosidades. Y aquí como los canalitos que se ven entre los ligamentos que tienen, esas serían las glándulas mucosas. Y si se fijan, entonces hay aquí superficie de absorción y luego abajo superficie de absorción. Entonces, estos de arriba son evaginaciones, o sea, es lo que está arriba, y hacia abajo son invaginaciones del epitelio, ¿ok? Ahorita vamos a ver la histología y va a quedar un poquito más claro. Y ya cuando llegamos al colon, pareciera que hubo una podadora que se llevó las vellosidades y solo quedaron las glandulitas. ¿Ok? Y aquí esta es otra imagen que nos va a ayudar a identificarlo, pero como con más 3D. Entonces, aquí vemos el epitelio plano estratificado, sin estrato córneo. Aquí vemos las glandulitas gástricas, que generalmente son tubulares ramificadas. Se ven aquí como unos huequitos que sí se ven cuando tenemos los endoscopios muy limpiecitos, si se alcanzan a ver
con muchas ganas y muchos aumentos estas fosetitas gástricas, que son los hoyitos de las entradas de las glándulas. Vemos aquí cómo está la vellosidad y vemos también cómo están aquí las glandulitas que llegan en el duodeno, que son las glándulas de Brunner. Vemos aquí también las vellosidades y vemos aquí las invaginaciones, que son las glándulas de Lieberkühn. Y vemos que aquí, pues ya en el colon, ya no hay vellosidades. Entonces, desde aquí ya podemos ver las diferencias histológicas de cada una de las porciones del tubo digestivo. Y vamos a tener varios esfínteres, porque si nosotros nada más pusiéramos así la comida y ahí como entra, sale, no le daríamos tiempo de que todas esas enzimas que van a ir viendo a lo largo también de bioquímica, si no es que ya las vieron todas, no le daríamos tiempo a que funcionaran todas esas sustancias que nos van a permitir la absorción. Entonces necesitamos varios frenos. Desde el primero, que es el faringoesofágico, que es el esfínter esofágico superior formado por el músculo cricofaríngeo. También hay un tip de la vida que me costó años entender, es que todos los músculos que tengan nombre son esqueléticos y los que no, pues o son lisos o son cardíacos. Pero un tip de la vida es que todos los músculos que les hayan puesto un nombre es porque son esqueléticos. Después tenemos el esfínter esofágico inferior, tenemos el píloro, tenemos a la válvula ileocecal, tenemos el esfínter anal interno y el esfínter anal externo. Esto es súper, súper, súper importante. Tal vez histológicamente pues no tiene tanta relevancia, pero funcionalmente y para la vida son súper importantes. No sé si ustedes saben que luego los niños se comen monedas o han escuchado de algunos niños alcancía que se Sí, comen monedas. sí, 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 sí. Monedas o pilas o Pilas o estrellitas, Canicas, ¿no? También. canicas. estrellitas, el mono Canicas. de la rosca, sí, sí, sí. La plastilina. La plastilina no nos da tanto pendiente, fíjate, pero todo lo demás, sí, porque como tenemos esfínteres, el esfínter esofágico superior, el esfínter esofágico inferior y tenemos el píloro, si es una moneda de 2 pesos, no va a pasar. O se queda atorada en el crico, o se queda atorada en el esofágico inferior, o se queda atorada en el píloro. Entonces, para la vida es importante saber que estos son lugares anatómicos que va a disminuir el calibre de por lo menos del esófago y de aquí del estómago. Y la válvula ileocecal tiene una importancia tremendísima. Yo ni siquiera sabía, pues yo sabía que era como la división, todos ubican dónde está la válvula ileocecal. Sí, A ver, tú dijiste, Dani, ¿dónde está la válvula ileocecal? en el ciego. Ajá, excelente. Entonces, como que divide el intestino delgado y del grueso, así a grandes rasgos. Esa estructura que cuando la ven ustedes así con sus propios ojos por dentro, ni siquiera está tan fácil la distinción. Yo de joven creía que era una membranita y que decía de un lado es delgado y del otro lado es grueso. Y la realidad es que es un pliegue y hay tú para encontrarlo. Pero ese pliegue es tan importante que si los cirujanos se lo llevan, no tenemos esa puertita que discierne entre lo del grueso del delgado. Entonces, cada porción del tubo digestivo tiene sus bacterias, eh, tiene sus hongos, tiene sus virus, tiene sus parásitos y por algo no se pueden estar mezclando. Entonces, este es tan importante que si no está, se mezclan. Entonces, son pacientes que todo el tiempo están panzones, 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 con gases, con gases, con gases, hasta luego hacen fiebre, se ponen muy mal por el simple hecho de no tener esta estructura. Y además nos ayuda a generar un freno que no es anatómico porque les prometo que es un pliegue, es así un cachito, un engrosamiento de la mucosa y la submucosa, que prácticamente es dificilísimo de encontrar, pero ayuda a generar un freno funcional
porque produce ciertas hormonas que hacen que no se mueva tanto el intestino y que ahí se absorban grasas y vitaminas. Entonces es muy importante esta estructura. Y tenemos el esfínter anal interno y el esfínter anal externo, que este sí es afortunadamente músculo esquelético y sí lo podemos funcionar. Imagínense, si no podemos controlar cuando queremos hacer popis, pues tendríamos graves problemas. La inervación, eh, como vimos anteriormente, está por el sistema nervioso autónomo. Eh, Tiene una parte extrínseca y una intrínseca. En la extrínseca está formada, o la inervación es por el simpático, que tiene fibras colinérgicas que disminuyen la motilidad intestinal. El parasimpático tiene fibras adrenérgicas y aumenta la motilidad intestinal. El sistema nervioso, en la parte intrínseca, está el sistema nervioso entérico, en el que tenemos los plexos como propiamente dichos del intestino, que es el submucoso de Meissner, o el otro, como habíamos dicho que tenía el nombre, mientérico o El de de agua. Auerbach. Muy bien. Y las células intersticiales de Cajal, que son los marcapasos. Un día un cirujano me preguntó que cuáles eran los marcapasos del corazón y por eso me gané algo. Perdón, Entonces, ¿podría regresarle tantitito, Glo? sí, Nada claro. más creo que, para que no se me confundan, creo que hay un micro error. En simpático y parasimpático están al revés. Ah, sí, sí, sí. Están al revés, nada más para que estén todos en el mismo. Acuérdense que simpático, lucha, Sí, sí, huida. sí. En ese momento, digo, seguro se volteó la diapo, así me pasa de repente. Yo, ay, perdón. Sí, Nada más acuérdense que el sí, simpático son obviamente sí, del sí. piso No, la simpático. prioridad es disminuir la peristalsis. O sea, Exacto, entonces, en el parasimpático disminuye. Ujú. exacto. Entonces, donde dice colinérgicas es al revés, adrenérgicas, colinérgicas, pero bueno, solamente para que estén siempre en el entendido de que el parasimpático es el que va a ser, es el vago prácticamente, y hace que se absorba todo el alimento, se mueva el intestino, todo, todo, todo. Y el simpático en ese momento, no. Y así como tip de la vida, que como le estaba comentando la doctora Gloria, el clásico, me asusté y se me cerró el uyuyuy. Efectivamente, cuando te asustas, el esfínter esofágico, el esfínter anal interno se cierra. A veces luego dicen, ¿y entonces por qué después te da diarrea? Porque o te haces pipí, incluso de las dos, ya después lo veremos un poquito más detalle en renal y en vejiga y demás, ¿no? Pero en ese momento que de verdad te espantas y es una liberación de adrenalina súper intensa, se cierra, pero después viene una relajación más intensa. Entonces, literalmente no tienes ganas de hacer pipí y de repente, ¡pum!, te da muchas ganas de hacer pipí. O no tienes ganas de hacer popó y de repente, ¡pum!, te da muchas ganas de hacer popó. Y eso es como cuando literalmente un susto, pero muy fuerte, no crean que un bug. O sea, un impacto muy, muy, muy fuerte. Listo, gracias, Glo, perdóname. Ok, sí. Y otra parte muy importante del tubo digestivo es la cantidad de, como les dijo Hernán, tenemos muchas células en el tubo digestivo, pero tenemos aún muchas más microorganismos y lo que más se ha estudiado son bacterias. Entonces, aquí les puse más o menos cuántas bacterias se ha demostrado que hay en cada porción del intestino y cuando hay más de estas, se conoce que hay sobrecrecimiento bacteriano. Y esto viene a colación nada más para decirles que todo está conectado. Entonces, hay muchas enfermedades que nosotros como gastroenterólogos vemos que se llaman trastornos de la interacción del eje microbiota intestino-cerebro, porque realmente como más a detalle, si ustedes están muy estresados, pueden pasar cualquiera de las dos cosas, o que les dé diarrea o que se estreñan. Y eso es por la interacción que hay desde el cerebro con las terminaciones nerviosas en el plexo mientérico, con la interacción de las bacterias que hay, las sustancias que liberan estas bacterias, la relación que tienen con el sistema inmunológico y la respuesta. Por Entonces, eso siempre lleven pañal a los exámenes, ¿no? No es cierto. no, sí, pacientes con depresión, incluso con alteraciones en el sistema inmunológico, con asma, se asocia a dolor abdominal, que pues no tenemos una causa, pero ahí está. Y es por esta interacción del eje microbiota intestino-cerebro. Y esto es todo lo que vamos a ver, desde el esófago, el estómago,
el duodeno, yeyuno, ilion y colon, que es como lo más difícil de identificar histológicamente. ¿Quieren un pequeño descanso aquí? Ya para empezar con esófago, estómago y lo demás, ¿o todavía tienen energía para seguir? ¿Qué dicen? ¿Nos quedamos o le siguen? O digo, ¿descansamos o le sigue la doctora Gloria? Pues yo estoy bien, no sé los demás. Yo también estoy bien. Yo también estoy bien. Sí, Yo aguanta también. otro ratitito. Entonces, a darle, Glo. A Son unas darle. máquinas estos muchachos. Excelente. Entonces, esófago viene del griego cargar o fagein, comida. O sea, literalmente es un tubo que carga comida. Se define como que es un tubo muscular fijo que conduce los alimentos y líquidos desde la faringe hasta el estómago. En los adultos tiene una longitud más o menos de 25 centímetros, pero en los niños va a variar de acuerdo a la talla que tengan nuestros bebés. Incluso nosotros siempre medimos la longitud del esófago cuando hacemos algún procedimiento. Y va a tener el aspecto de en reposo, que va a estar colapsado, y el aspecto de expandido en cuanto pasa el bolo alimenticio. Y tenemos estas porciones, vemos el esfínter esofágico superior, que va a estar formado por músculo estriado esquelético, que nos va a ayudar a dividir entre el esófago cervical, luego el esófago torácico. Tenemos aquí la única parte en la que se pone un poquito más estrecho, es donde se comunica un poquito con la aorta, y después el esfínter esofágico inferior, que como vimos no es como tal un esfínter anatómico, sino son muchas cosas que hacen que no se regrese la comida del estómago al esófago. Entre ellas, como vemos aquí, el diafragma, la capa de un poquito más engrosada de la circular interna, pero sobre todo de la longitudinal externa. También el pliegue del cardias contribuye en que no se regrese. Entonces, cuando hay una hernia, es que una estructura está donde no tiene que estar. Entonces, hay veces, más en adultos, en niños casi no lo vemos, el estómago se puede herniar hacia el esófago y de acuerdo a qué tanto se hernie es la clasificación que tiene. Pero eso aún ustedes no lo tienen que saber. Morfológicamente, el esófago, entonces vemos que es un epitelio plano estratificado sin estrato córneo, que puede llegar a tener algunas glándulas en la mucosa, pero en la submucosa empieza a tener cada vez más glándulas y esto es porque se va acercando al estómago, entonces se quiere proteger. Entonces, la región cardinal del esófago se va a caracterizar por estas glándulas que nos van a ayudar a preparar y proteger la mucosa del esófago del daño. ¿Qué pasa si todo el tiempo haya sido, todo el tiempo haya sido, todo el tiempo haya sido? Pues estos mecanismos protectores van a hacer que no sean suficientes, incluso este epitelio se cambie por otro epitelio que se llama metaplasia y puede haber una metaplasia intestinal. Generalmente se da a partir de los 10 años que tenemos este daño constante. Y aquí lo vemos. Entonces, ¿alguien quiere describir la imagen? A ver. Daniela, ¿puedes describir esta imagen? Sí, Ujú. a ver, pues primero en la mucosa tenemos el epitelio plano Eh, estratificado, ¿qué, qué- qué microscopía es? este, de campo claro, Ajá. ¿Con qué está teñida? con HI. Ok. Y Y muy bien. bueno, ya en la mucosa tenemos el epitelio plano estratificado sin estrato córneo. Ujú. Luego ya estaría Esto que la está aquí. lámina propia. Ajá.
Y la muscular de la mucosa también, ¿no? Excelente, esto que estoy señalando aquí. ¿Y estas qué son? Glándulas. De la submucosa. Sí, esas serían las cardinales. Excelente, sí. Luego ya tenemos la muscular de la submucosa, ¿no? Mm, sería ya la muscular propia, ¿no? Ah, ok. Ajá. Ujú. Y Y aquí se le ven no tan bonito, pero está la circular interna y la longitudinal externa. ujú, Y esta no le vemos epitelio, entonces, ¿qué es? ¿Serosa o adventicia. adventicia? Muy bien. ¿Dudas de la descripción de esta imagen? Acuérdense que tienen que decir, es una fotomicrografía de campo claro, teñida con HIE, en donde se observa un corte de esófago. Se puede observar el epitelio. Hay veces que si no saben, vean la última capita y ya pueden decir, ay, pues son muchas. Y la última capita está plana, entonces de ahí puedo continuar describiendo el resto del epitelio. Entonces tenemos ay, un epitelio plano estratificado, sin estrato córneo. Vemos aquí el tejido conjuntivo. No vemos que haya células o abundantes células linfoides como formando un GALT, pero sí vemos las glándulas, vean lo que ustedes ya aprendieron en la clase anterior, que tienen esta característica de que el núcleo está aplanado hacia la periferia y vemos incluso aquí los conductitos de las glándulas. Ay, 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 no le puedo cambiar, ya. Eso es lo que les explicaba de la metaplasia intestinal y vean cómo se cambia por completo el epitelio del esófago. Se hace cilíndrico simple y con estas gorditas de acá que son las células caliciformes. Y de ahí vamos a pasar al estómago y vamos a llegar a la unión esófago-gástrica. La unión esófago-gástrica es este instante y la primera vez que lo vi en vivo me emocioné muchísimo porque dije, se ve perfecto cómo están transicionando los epitelios, del epitelio plano estratificado sin estrato córneo a un epitelio cilíndrico simple. Si ven cómo está la transición, que se ve ahí como, pues, de que de la nada cambió. ¿Ya vieron? ¿Sí identifican esa porcioncita que está señalada con la flechita? Sí, sí se ve. Y aquí también están compartiendo las glándulas de la submucosa, o por el corte parecía que las están compartiendo, las que están en el esófago y la que están también en la porción cardinal del estómago, que si ven aquí se ve todo muy mucosito, muy mucosito. Y también este está muy padre porque se alcanzan a ver la gran capa muscular, incluso en el estómago que se agrega una capa muscular extra, que es la capa oblicua. Ujú, pero aquí esto se ve padrísimo. Y cuando ustedes lo ven en vivo, ahorita les voy a poner un video y, y Hiram, ¿me ayudas a ver si alguien levanta la mano para ver si identificó Sí, en tiempo doctora. real Sí. dónde está la transición? Esta es una endoscopía. Estamos pasando por el esófago. Ahí nos regresamos un poquito. Llegamos al estómago. Nos estamos regresando hacia el esófago. Y en el momento en que se vea distinto, esa es la transición. ¿Alguien la logró identificar? Pase la mano y yo le digo a la doctora. Mm, Esta es la transición. Si vieron cómo el esófago se ve como una capita blanquita y el estómago se ve rosita, rosita, rosita. Ahí. ¡Ahí está! Sí. De hecho, a nosotros siempre nos dices, ¿viste la transición? ¿A cuánto estaba la transición? ¿Cuánto mide la transición? Y siempre es ese instante en que la mucosa está rosita, rosita y luego se pone más blanquita y se ve un poquito más blanquita. Ahí, ahí, este es esta. Se ve más blanquita
justo como el epitelio del esófago es más grueso, entonces no se ve lo rosita de la lámina propia de los vasos sanguíneos. Y como en el estómago está directamente con la lámina propia, porque es un epitelio cilíndrico simple, pues se ve más rosadito el epitelio. Es este instante. Entonces, la primera vez que yo lo vi, yo me emocioné muchísimo. Espero que les haya En el chat, gustado. ay, perdón, en el chat dice que si en esas zonas donde está el esófago de Barrett, se presenta, Sí, justo, y pues justo, sí, justo, la justo. metaplasia que está mencionando la doctora. Sí, y de hecho nosotros la medimos porque endoscópicamente no es tan fácil identificarla como histológicamente. Endoscópicamente se ven unas lengüetas así rosas, 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 rosas. En niños es rarísimo encontrarlo, en adultos es mucho más frecuente, pero justo en esa unión se ven unas lengüetototas, que a veces nosotros por endoscopía podemos creer que nada más el esófago está lesionado o que sea un esófago de Barrett y nosotros lo medimos con el endoscopio y de acuerdo a eso tenemos ciertas clasificaciones que nos ayudan a predecir que sí sea un esófago de Barrett, pero nosotros siempre tomamos biopsias. Y como les digo, nosotros agarramos un pellizquito nomás, agarramos solo la mucosa, que igual tú, Carolina, ¿me recuerdas cuál es el límite de la mucosa? Ajá, ¿cuál es el límite de la mucosa? ¿Qué estructura limita la mucosa? ¿O alguien que le quiera ayudar a Caro? ¿Es la muscular de la mucosa? Excelente, excelente. Entonces eso también es pregunta de examen y nosotros nada más cuando tomamos las biopsias por la endoscopía solamente llegamos a la muscular de la mucosa. Nosotros no rebasamos ese límite porque es un límite muy peligroso, porque podemos, si nosotros tenemos una lesión que abarque todo el espesor del esófago, eso es una perforación y eso es gravísimo. Cuando los niños ingieren sustancias como desengrasantes, no sé si han visto que luego ponen de que la sosa cáustica la mezclan con cloralex para que amarre y limpie mejor. Entonces, eso lo que hace es lesiona, que generalmente lo toman porque están en envases de refresco, lesiona no solo se limita la lesión al epitelio del esófago, sino porque causa una necrosis de las grasas, que se llama necrosis licuefactiva, puede llegar a penetrar tanto, 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 tanto que puede llegar hasta la muscular. Y eso es muy grave porque los pacientes literalmente se pueden morir porque se infectan gravemente, entra todo lo que no debe de entrar, se llena de aire donde no se tiene que llenar y obviamente el niño tiene un desenlace muy grave. Si toman poquito de ese desengrasante, a veces nada más se limita el daño a la mucosa. Y nosotros tenemos forma de ver eso por endoscopía. También si los niños se tragan pilitas de botón que a veces están en los juguetes, el daño es muy similar a como si ingirieran sosa cáustica y puede llegar también hasta todo el espesor del esófago. Entonces también por eso en cuanto nos llega un paciente así, si corremos y entre más pronto posible lo metemos a la endoscopia, aunque no lo pasamos rapidito porque a veces no vemos nada y creemos que no pasó nada, nos tenemos que esperar un ratito cuando no son objetos. Si son objetos sí los pasamos rápido, pero si son sustancias, generalmente sí nos esperamos un poquito más. ¿Alguna duda con esófago? Ninguna, doctora, gracias. No, doctora, gracias. Doctora, yo sí solo tengo como que una duda. Dime, Miriam. ¿Cuál sería la principal causa de esófago de Barrett en pediatría? ¿Una hernia hiatal? Es rarísimo. Yo solo he visto, bueno, no es que sea muy muchos años en la gastro, pero en el año que tengo de residencia solamente vi uno y era de un paciente que llevaba muchos años
prácticamente toda su vida con enfermedad por reflujo gastroesofágico y ya tenía 17 años, 6 meses, entonces era un adulto. Lo más frecuente por lo que sucede en pediatría sí es por reflujo, pero es raro que nosotros alcancemos a ver ese cambio en la histología, porque tiene que pasar por lo menos, como te digo, 10 años para que ese daño se pueda empezar a demostrar. A veces lo que se ve nada más son cambios incipientes, pero como tal, la metaplasia intestinal es muy poco frecuente que nosotros la veamos. Ok, gracias, doctora. Sí, mis adscritos decían, hemos visto 3, así de que era un gran hallazgo. Una vez lo vimos como hallazgo incidental de un paciente oncológico, pero ahí vimos que parecía esófago de Barrett y ya viendo las biopsias, realmente era que el esófago estaba muy, muy inflamado, no tenía metaplasia intestinal. De hecho, si me permites complementar algo, Glo, Claro. lo que preguntan del esófago de Barrett es obviamente la causa más común por muchos reflujo, pero también alcohol. El alcohol o el alcoholismo crónico evidentemente pues va lesionando la mucosa esofágica, va lesionando o bueno, provoca una gastritis crónica, una secreción importante de ácido, de más, etcétera, y eso pues provoca el esófago de Barrett. Entonces, en niños es raro, pero en adultos y Es muy adultos que sobre frecuente. todo ingieren mucho alcohol y demás, es un factor importante para el esófago de Barrett y posteriormente hasta incluso cáncer de colon, ¿no? Entonces, digo, de colon, perdón, de esófago. Y el otro tipo importante pediátrico que como que siempre ya saben que le sacamos el tip pediátrico, es los niños, esto del reflujo, como estamos escuchando, es normal. Es normal tener reflujo, es normal que de repente cierto componente del intestino, perdón, del estómago se regrese al esófago. Pero esto de que es normal es controlado, es poquito y es por tiempos cortos. Sí, Cuando esto no pasa, se genera lo que se llama enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y eso ok. aplica a niños, adolescentes, adultos, hasta lactantes. Sí, Entonces, luego dicen, es que el lactante tiene reflujo, está no, pues súper mal, el todos. niño como si nada, creciendo, feliz y saca medio Sí, mililitro de leche. Entonces, esto también entiendan que hay una porción o una parte de reflujo que es normal. Cuando es exagerado, cuando es muy intenso, cuando es muy prolongado o cuando el estómago está muy acidificado, ese es donde hay problema. sí. Y No, muchas veces lo que, dime, ¿alguien iba a decir algo? ay, perdón, es que No, dime, me María. surgió, justo ahorita me surgió una duda de eso del reflujo. Entonces, ¿eso tiene que ver con que se le tiene que dar una palmada a los bebés cuando después de comer o no tiene nada que ver? No, sí, esos que dices de la palmadita sí es importante, pero es que los bebés todavía no tienen el mecanismo de deglución perfecto. Entonces, ahorita incluso es como lo que ha salido en los nuevos congresos de gastroenterología, que la aerofagia, es decir, que traguen gas, también puede Ujú. ser como un reflujito. Entonces, por eso sí dicen que es importante que a los bebés les saquemos el aire, pero es Exacto. normal que los bebés en general traguen aire también. Y antes, como la forma más, digamos que objetiva de demostrar que hay reflujo, es literalmente medir el pH que esté en el esófago. Entonces, hay veces que nosotros ya infradiagnosticábamos esos diagnósticos, pero muchos es por aerofagia, porque sí, los bebés tienen de gluten mucho aire, aunque es normal que un bebé sanito tenga aire, pero bebés que tienen, por ejemplo, el frenillo corto, que tienen alteraciones en general en su desarrollo neurológico, tragan o degluten más aire de lo normal y eso favorece que tengan síntomas como si también se les estuviera regresando el ácido. Y eso que comenta Hernán es súper importante porque hay veces que nos llegan a nosotros, o sea, están muy jóvenes también para saberlo. Hay varias formas de estudiar el tubo digestivo y una es darles literal líquido
con un medio de contraste y luego se les toman muchas radiografías y luego vemos cómo va pasando el medio de contraste a lo largo del tubo digestivo. Nosotros no podríamos estrictamente hacer el diagnóstico de reflujo solamente tomando fotitos y ver cómo pasa el medio de contraste, porque como les dijo Hernán, todos tenemos reflujo todo el tiempo refluye, es normal, pero no es normal si molesta, porque hay pacientes que son muy sensibles a ese reflujo, que eso ya es como un poquito más avanzado, porque, por ejemplo, pasa mucho en los adolescentes que refluyen 2 veces al día, pero su esófago es tan sensible que les da síntomas. Sienten, ¿y qué síntomas tiene alguien que tiene reflujo? Siente que trae algo atorado, siente que le arde, que le quema, que le duele el pecho. Y muchos adolescentes les pasa que tienen 2 reflujos en el día y esos son suficientes para que les moleste y se llama esófago hipersensible. Son diagnósticos de gastro más avanzados, pero en general el comentario pediátrico más frecuente es la diferencia entre enfermedad y reflujo gastroesofágico. El reflujo, todos los tenemos. Enfermedades cuando da síntomas y sobre todo, como el gran tip, es que impacta en el crecimiento del niño. Es un niño que no come, que no gana peso y generalmente empiezan con un cierto grado de desnutrición o ¿Y infecciones ya le dijiste? de repetición. ¿Y qué te- ¿Alguna otra pregunta? Sí, bueno, a la gente que les cuesta como mucho Me subir tocó un de doctor peso. guapo. Ay, Moni, ¿Eh? tu micro Ay, está perdón. activado. Sí. Este, La risa. justo a los niños que les cuesta mucho subir de peso, ¿es por lo que acaba de comentar? Es por muchas cosas. Ustedes seguro han de tener algún sobrinito que como que ya no quiere comer, que no le gustan ciertas cosas. Ujú. Hay muchas cosas que debemos de evaluar en ese momento. Una, como vimos en la cavidad oral, es que no tenga una alteración en la sensibilidad de la boca. Otra es que no tenga alguna enfermedad que esté haciendo que requiera más energía, que no le permite crecer. Y otra, también muy importante, es ver qué tanto de lo que está comiendo se está absorbiendo. Hay el reflujo en niños, eso ya es también un poquito más avanzado. Generalmente está asociado a alergia a uno de los componentes de la leche, que son las proteínas de la leche de la vaca. Entonces, muchos niños refluyen por eso. Pero evaluar por qué un niño no crece es algo muy extenso y fascinante. Y Digo, no, ya para concluir lo que dice la doctora Gloria, literalmente por eso nos dedicamos a la pediatría. Los 3 años que hacemos pedia y más los 2 años que está la doctora de gastroenteróloga es justamente parte del proceso de entender cómo crece un niño, cómo no crece y por qué se está deteniendo el crecimiento. Pero ujú. bueno, sigámosle porque si no nos vamos a quedar en el pobre El esófago y esófago. sí, Sí. adelante, todos tuyos. Bueno, vamos al estómago. Viene del latín gaster, que significa estómago, que es como boca o vía de entrada. Se define como una porción dilatada que recibe el bolo y produce quimo. Tiene varias porciones, el cardias, el cuerpo y el píloro, que son las porciones histológicas, pero tenemos varias porciones anatómicas, y su principal función es homogeneizar y procesar de forma química el alimento deglutido semisólido. Entonces, aquí tenemos literal un esófago, tenemos la unión esófago-gástrica que vimos que ya se ve perfecto por endoscopía, vemos que está la porción del cardias, el fundus, el cuerpo, el antro y el pilo. Nosotros en gastro podemos identificar por dentro cómo es el cardias, cómo es el fundus, cómo es el cuerpo, cómo es el antro y cómo es el pílor, porque va cambiando la cantidad de pliegues, se va poniendo que más rosadito, que menos rosadito, pero lo que ustedes tienen que saber en este punto de su vida es la morfología. El estómago tiene muchos pliegues que, como vimos en la clase pasada, ¿alguien me puede definir qué es un pliegue o por qué
componentes de las 4 capas que vimos está formado un pliegue. ¿Por la mucosa y la submucosa? Excelente. Y aquí se ve, ven aquí la mucosa, que es como lo más moradito, y ven también la submucosa, ¿ok? Entonces, un pliegue está formado por mucosa y además la mucosa es hasta acá y esto que está aquí es la submucosa. Y nosotros lo vemos así, esto es como en vivo, ya esto es de un cadáver, cómo se ven macroscópicamente los pliegues. Y tenemos estas regiones que están como deprimidas, que son las regiones mamiladas. Entonces tenemos pliegues y regiones mamiladas. Esto cambia. Si nosotros le metemos aire al estómago, el estómago se distiende, cuando le llega la comida se distiende y estos pliegues se hacen nada más que aumenten la superficie del estómago. Es normal que si comemos nos distendamos un poquito porque el estómago está recibiendo la comida, se está preparando para recibir la comida. No es normal que sigamos distendidos a pesar de que ya tiene por lo menos una media hora que comimos. Eso también no están para saberlos ni yo para contarles, pero el tiempo de vaciamiento gástrico sigue siendo algo controversial porque no hay una prueba 100% estandarizada. Hacemos nosotros varias pruebas para ver en cuánto tiempo se tarda en vaciar el, el estómago, pero y tenemos nosotros nuestros criterios para ver cuánto es lo normal que se tarda en vaciar el estómago, pero así un gold estándar, como ustedes han escuchado por ahí, unas pruebas para 100% decir cuánto tiempo se tarda, aún no las hay. Pero se dice que más de 4 horas ya nadie es normal que se termine de vaciar el estómago en más de 4 horas. Y durante ese llenado, estos pliegues se expanden. Entonces, vamos a ver, nosotros cuando entramos a la endoscopía, esto es lo que vemos. Entonces vemos, tenemos que hacer una maniobra especial para ver el fondo o el fundus, que es el cardias. Vemos el cardias y el fondo, o sea, vemos justo la unión esofagogástrica, vemos cómo está el fondo, vemos cómo está el cuerpo, vemos cómo está el antro, vemos la incisura, que es literal como este plieguecito que vemos aquí. Entre la curvatura mayor y la menor, si lo vemos por dentro, se ve un plieguecito que se llama incisura y vemos el píloro. Entonces, vemos que hay diferentes tipos de mucosas. La mucosa que más está formada por, aquí vemos el epitelio del estómago, vemos que es un epitelio cilíndrico simple, no tiene células caliciformes, no tiene microvellosidades, pero lo que sí tiene son células mucoproductoras. ¿Alguien que me pueda decir la diferencia entre una célula mucoproductora y una célula caliciforme? Esta tal vez está un poquito más difícil, ¿no? Bueno, una célula caliciforme tiene, digamos que su citoplasma o en general todo se ve más gordito, se ve como un cáliz. Está gordita, gordita, gordita. Y una célula mucoproductora, el producto de secreción, o sea, el moquito está hacia arriba. No sé si han visto de esos guardias de Inglaterra que tienen como el gran sombrero. Ese es el moco de las células mucoproductoras. Y las células gorditas son las células caliciformes. Entonces aquí vamos a ver células mucoproductoras que incluso al corte generan una imagen como si fueran panal de abejas. Todo esto, todo esto es la mucosa del estómago. Esta es la muscular de la mucosa. Entonces, la que está abajo de la muscular de la mucosa, ¿cuál sería? La La submucosa. submucosa. Y si se acuerdan que les dije que eran muy importantes los vasitos de la submucosa, pues vean, esta es una vénula que está muy, 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 muy dilatada. Incluso generalmente cuando vemos en histología siempre tienen contenido porque como son más estáticas ahí se queda. Y vean cómo está muy, muy, muy dilatada. Esto
puede llegar a ser normal, pero lo vemos mucho en algunas patologías de gastro. Y vean cómo va siendo distinta estos hoyitos, estas entradas que vamos a ver o describir con más detalle más adelante, que se alcanzan a ver desde, desde la endoscopía a grandes aumentos, como estos hoyitos microscópicos que tiene la mucosa del estómago. Doctora, Dígame. doctora, Sí. entonces las productoras son de revestimiento y las caliciformes glandular. Ujú. Realmente sí, 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 exactamente. A veces se los digo todo esto porque cuando Bueno, vean varias imágenes van a ver que para es, identificar. ajá. Y si se fijan, se ve distinto. Esta es la mucosa, la primera que les enseñé, es del cardias. Esta es del antro y esta es como la mucosa oxíntica o propiamente dicha que está en el cuerpo y en el fondo. Ahí. Y ahorita los vamos a ver a más a detalle cada una. Entonces, la mucosa cardinal, la principal característica es que tiene más células mucoproductoras que veíamos anteriormente. Entonces tiene este epitelio cilíndrico simple y vemos cómo se forma aquí como un panalito de abejas. Ya vieron que como si se solapan, aquí a grandes aumentos y se alcanza a ver como si hicieran un panal de abejas. Y se ve, no son tan profundas las glandulitas. Y llegan, digamos que la base de la glandulita llega a la muscular de la mucosa y aquí ya vemos la submucosa. Esta es la mucosa que más les van a preguntar, que es la mucosa foveolar o u oxíntica. Y da, si se fijan, de repente se ve como rosita palidito y esta mucosa se ve muy rosa, intenso mexicano. Y esto es por las celulitas que tenemos aquí, que alguien sabe cómo se llaman estas células que también, o sea, que son de las más importantes y que producen ácido clorhídrico. ¿Son las parietales? Exactamente. Y si están aquí, más hacia abajito, hay otras células. Las vamos a ir desmenuzando poco a poco, pero hay otras células también muy importantes en el estómago. ¿Alguien sabe cómo se llaman? Las Serían principales. las princesas. Excelente. Y también acá, en la mucosa del píloro, es como menos densa la cantidad de glándulas que tiene y también se ven más células mucoproductoras. Entonces, otra vez, lo que produce ácido va a estar rodeado de cosas que producen moco para protegerse, ¿ok? Así como veíamos que tanto en el esófago como en el duodeno había glándulas en la submucosa, también en el mismo estómago es tan perfecto que tiene los mecanismos para autoprotegerse con diferentes tipos de mucosa, tanto en su entrada como en su salida. No tiene tantas células parietales y lo que más va a tener va a ser células mucoproductoras que van a generar literal una capa gruesa de moco de sustancias alcalinas, sobre todo bicarbonato, que van a proteger al resto del estómago del daño que pudiera llegar a causarle el ácido. Y esto se me hizo muy interesante, es una publicación reciente sobre lo que se ha demostrado que tiene una glándula gástrica del cuerpo o del fondo. Entonces vemos que está el pit o la foveola, que es la entradita de la glándula que veíamos también en las fotomicrografías. Vemos el istmo, que es el cuellito, o más bien la entrada al cuellito, que es la porción más estrecha de la glándula, luego propiamente el cuello y luego la base. Y no solo tenemos a las células parietales, tenemos muchas otras células que están ahí, entre ellas células enteroendocrinas, que van a regular, van a tener una comunicación con estas células y van a regular la producción de ácido, pero también la secreción de otras sustancias, incluso la que promuevan que se libere ácido, que se
mueva el intestino, que se mueva el estómago, tiene una comunicación que no va de solo en el estómago, sino va a ir más allá, más adelante. Y vemos también aquí que en la base están las jefas o las células principales. ¿Que alguien se acuerda qué producen las células principales? Proenzimas, Ujú. ¿Cómo cuál? como el pepsinógeno. Excelente. Ustedes ya lo vieron en bioquímica, cómo se da la degradación de proteínas, en la cual aquí generalmente las células almacenan las enzimas en su versión inactiva. Entonces ya cuando se liberan a la luz del estómago a un pH ácido, el pH que maneja el estómago más o menos es de 2 a 3. Entonces a ese pH se activan las enzimas que están aquí en la base de la glándula. Y aquí vemos estas células mucosas no, mucoproductoras del estómago, que son las que les decía que son como los soldaditos de Inglaterra. Y esto a veces se los llegan a preguntar en el examen departamental, en que vemos la glándula, que es una glándula tubular contorneada. Y realmente es difícil distinguir que está así la glándula, pero si se fijan, se ve como muchas glandulitas, o sea, se ve como muchas celulitas. Y eso es porque la glándula como que gira, hace como como, ¿cómo decirlo? Es como un ovillo y por eso se ve esta imagen. Aquí están las glándulas foveolares, son tubulares porque inician tubulares y después se ramifican. Generalmente se ramifican en dos, es como la principal característica. Y de las pilóricas, la principal característica es que se dividen, son tubulares también ramificadas, pero se dividen en tres. ¿Esto tiene alguna función? Realmente no, pero lo que sí sucede cuando están estas glándulas tubulares ramificadas es la distribución de las células que tienen. Entonces aquí nada más lo más importante, lo que sí tienen que recordar es que en la mucosa foveolar, oxíntica o fúndica es donde predominan las células parietales. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta este momento? No, doctora. Entonces, vamos a ver la función de estas glándulas. Aquí se las señalé con mucha imaginación cómo sería una glándula tubular ramificada, en donde vemos la foveola. Aquí sí se ve la imagencita como si fuera un panalcito de abejas. Aquí están estas células superficiales que si ven, aquí el moquito lo tienen arriba. ¿Ya vieron? Y ven cómo se ve perfecto. Esta imagen es muy bonita porque se ve el epitelio cilíndrico simple. Ven cómo se ve excelente el núcleo, cómo está como del centro hacia la base y es un núcleo oval y ya de ahí empieza en el cuello, en el istmo, luego en el cuello y luego finalmente en el fondo. Y de ahí vamos a ir viendo qué células predominan, pero lo que es más evidente es que tanto en el istmo, pero sobre todo en el cuello, las que predominan son las células parietales y en la base se ve un poquito más moraditos porque son las células principales productoras de pepsinógeno. Entonces, vamos a ver que en la porción de hasta arriba, que es la porción de la foveola, las principales células son estas células mucoproductoras. Es lo que les decía esta imagencita característica como en panal de abejas. Y esto es nada más porque varias de estas células mucoproductoras se enzimaron e hicieron esa imagen. No es como que ahí haya un panal de abejas. Y eso también no están para saberlo ni yo para contarles. En estas células superficiales es donde la famosa bacteria Helicobacter pylori tiene su acción. Van a ver después, cuando estén en microbiología, la importancia de esta, sobre todo que es causante de muchos de los síntomas gastrointestinales, sobre todo de dolor abdominal en la parte superior, y que en este momento sea controversial el momento en el que debamos de erradicar esta bacteria.
Pero para que sepan que esa famosa Helicobacter pylori este es su sitio donde se adhiere a la mucosa del estómago, en el epitelio y sobre todo precisamente en las células del epitelio superficial y incluso podemos hacer varias tinciones en las que podemos identificar la presencia del Helicobacter, pero que la veamos ahí no quiere decir que la vamos a querer eliminar, a menos de que dé síntomas o que dé alguna manifestación muy significativa, se elimina. Si no, la dejamos vivir porque muchos de nosotros seguro, ella vive con nosotros y vivimos felices, tenemos una relación feliz. Después, en el istmo son también estas células, pero no son estas mucosas superficiales, son unas células mucosas que están más cortitas y aquí lo que predomina son estas células parietales. ¿Por qué se ven tan rositas? Estas células parietales es porque tienen una cantidad muy significativa de mitocondrias. En el cuello, aquí lo que van a predominar son las células parietales, van a haber algunas células enteroendocrinas y también algunas células madre, pero estas van a predominar en la base o en el fondo de la glándula. Entonces vamos a tener aquí muchas más células enteroendocrinas y cercanas a ella van a estar las células, eh, las células principales productoras de pepsinógeno. Entonces vamos a hablar de estas células mucosas que van a contener moco soluble, su vida media son de 10 días y son las precursoras de las células mucosas superficiales que ya van a ser las células maduras. Y luego vamos a ver ahora la principal función de estas células, de las células parietales, las células oxínticas, que generalmente tratan de mantener un pH entre 0,9 y 2. Esto dicen los libros de histología, pero en los libros de gastro sabemos que un pH normal puede llegar todavía hasta 3. La vida de estas células, como son unas células tan complejas como vamos a ver ahorita, llegan a su ciclo de vida es de 150 hasta 200 días. Entonces recuperarlas, la verdad es que es muy difícil. Este es mi dibujo y este es como realmente se ven una célula parietal. Cuando una célula es muy trabajadora, generalmente tiene un núcleo de cara abierta. ¿A qué me refiero con un núcleo de cara abierta? ¿Alguien me puede decir? Mm, A ver, Zoe, ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? ¿cómo es un núcleo de cara abierta? Am, mm, la verdad, no le quiero ¿Tiene mentir, no me acuerdo. ¿Tiene heterocromatina o tiene eucromatina? ¿Hetero? No, Ok, tiene la cromatina laxa. ¿No? Trabájele, trabájele. Entonces tiene eucromatina y a eso nos referimos con que es un núcleo de cara abierta, porque hasta parece, no sé si te fijas, Zoe, que parece que tiene unos ojitos la célula parietal. ok, sí, Y esto que se vea tan acidófilo es porque tiene demasiadas mitocondrias. Y estas partes en que están un poquito más blanquecinas es porque tiene todos estos pliegues y en estos pliegues van a haber varias proteínas, sobre todo proteínas cotransportadoras que van a permitir la producción de ácido. Entonces, estos canalículos que se ven aquí son los mismos canalículos que se ven en una imagen. Literalmente se la saqué del atlas, recorté una imagen de una célula parietal y así es como se ve una célula parietal. Entonces, esta célula parietal va a recibir varios estímulos para la producción de hidrogeniones, porque lo que nosotros queremos o la principal función de esta célula es producir el ácido clorhídrico. Entonces, lo primero que va a pasar es que van a haber varias cosas que van a estimular la producción de este ácido. Esta célula va a tener receptores para gastrina que se producen en las células G, entonces
literalmente la gastrina, su vecina, producida en las células G, que son sus vecinas, le van a decir, oye, necesitamos un poquito de ácido, ya va a llegar la comida. También los receptores H2 y los receptores M3 le van a decir, oye, ya necesitamos producir ácido clorhídrico. Entonces, lo primero es que se produzcan los hidrogeniones. ¿De dónde vamos a obtener los hidrogeniones? De la anhidrasa carbónica. Del CO2 y del bicarbonato que hay en la sangre, vamos a obtener los hidrogeniones. Después, estos en todos los canalículos tenemos chorrocientas miles de sodio, potasio, ATPasa, que si recuerdan, es, son cotransportadores, o más bien tienen un sistema de antiporte porque van a salir, unos van a entrar, pero van a requerir energía, van a requerir mucha energía. Y para que se produzca, se tienen que activar toda la sodio, potasio, ATPasa que hay en todos estos canalículos. Entonces, ya una vez que se estimuló la sodio, potasio, ATPasa, también necesitamos, y ya que se liberó el hidrogenión, también necesitamos que obtener el cloro. Obtenemos el cloro a partir del cloruro de sodio que está en la sangre y se divide también, necesitamos a partir de que entra sodio, entra agua a la célula, eh, a partir del conducto de cloro, es capaz de esta célula parietal de liberar únicamente el cloruro y ya se une en la luz entre los canalículos que tiene esta célula parietal y se forma el ácido clorhídrico. La anhidrasa carbónica entonces va a ser la responsable de producir los hidrogeniones. La sodio, potasio, ATPasa va a hacer que entre potasio a la célula y se libere sodio y en general que podamos después tener la energía suficiente para que tanto los conductos de cloruro se puedan abrir y se puedan ya juntar el hidrogenión con el cloruro. Entonces, aquí hay una correlación clínica importante. ¿Ustedes les ha pasado que dicen, ay, como que tengo gastritis? Que ese es un diagnóstico histológico, pero a veces, o decían antes de estudiar medicina, tengo gastritis, me voy a tomar un omeprazol y ya se me va a quitar el dolor. ¿Sí o no? ¿Alguien ha tomado un omeprazol porque le duele su pancita? ¿O de que hoy me comí unos tacos y me duele la panza, me voy a tomar un omeprazol? Sí, La acción del omeprazol es inhibir a la sodio, potasio, ATPasa, entonces no tenemos el sustrato para que se produzca el ácido clorhídrico. Pero para que realmente todas las sodio, potasio, ATPasa de esta célula se inactiven, pues mínimo, 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 así de que muy echándole ganas, se van a tardar unas 24 horas para que más o menos entre el 75 y 85% de estas se inhiba. Entonces, en el momento, si te tomas un omeprazol, no te va a hacer efecto en el momento porque va a tardar en que se inactiven varias, porque si se inactiva una, pues no, pues ahí está la otra, y está la otra, y hay un buen de pliegues, hay un buen de células parietales. Pero de aquí a que todo eso sucede, mínimo 24 horas. Un efecto casi del 100% es a los 3 días, pero un efecto completo puede llegar a tardar entre 2 y 4 semanas. Entonces, realmente, si tienes en este momento la sensación de mucho dolor secundario a acidez, no es lo conveniente iniciar el omeprazol. Lo conveniente sería darle un protector de la mucosa gástrica. Si de por sí nosotros tenemos mecanismos que nos permiten protegernos de este ácido, como vimos, las células mucoproductoras y las glándulas que están en la submucosa del esófago y del duodeno, necesitamos ayudarle un poquito, como por ejemplo con otros medicamentos que se van a unir a a este epitelio superficial y lo van a proteger, como el sucralfato o el famosísimo Riopan. Entonces, si quieren un efecto inmediato, mejor un Riopan en ese momento que un omeprazol, como tip para la vida. Ya si tienen algo que es constante, que mucho ardor, mucha sensación de quemazón, entonces ahí sí habría que evaluar la necesidad de dar un inhibidor de bomba de protones. Y otra de las funciones importantes de la célula parietal es la
producción o también produce el factor intrínseco. ¿Alguien sabe a grandes rasgos qué es el factor intrínseco y para qué sirve? Eso sí viene sí o sí en sus libros de esto, estoy seguritita. ¿No? A ver, Lucero, ¿sabes? Contesten, muchachos, les está preguntando la doctora. Ya se les está acabando la glucosa en este punto de la vida, ¿verdad? ¿Alguien leyó algo sobre el factor intrínseco? ¿Zoe? Para la vitamina, ¿no? Sí, es una glicoproteína, ¿no? Sí, Que y aquí justo ayuda a la absorción de la vitamina B12. ujú. Se los voy a explicar a grandes, grandes, grandes rasgos porque realmente hay muchos pasos que van intermedios a eso, pero lo que sucede es que las células parietales, al liberar este factor intrínseco, el factor intrínseco va a ser como la lanchita, literalmente, de la vitamina B12, porque la vitamina B12 se va a absorber hasta el ilion terminal. Entonces, para que llegue hasta allá, hasta el fondo, tiene que ir acompañada del factor intrínseco que la va a proteger de la misma degradación por el ácido, que la va a proteger de que se una con otras sustancias y que llegue hasta el ilion terminal donde está el receptor que va a hacer que se escinda la unión del factor intrínseco con la B12 y así se pueda absorber. Pero literalmente, si no hay factor intrínseco, la vitamina B12 no se absorbe porque no hay cómo llegue al ilion terminal. Y eso da una anemia por deficiencia de vitamina B12, que los eritrocitos son anormales, son grandes, los neutrófilos son anormales, son muy grandes, y esto es porque no se da una eritropoyesis, o más bien toda la médula no tiene como lo suficiente para crecer de forma adecuada o para generar las células de forma adecuada, entonces las genera de forma anormal dando eritrocitos grandes, muy, muy rojitos, y estos neutrófilos con muchos, em, como si tuvieran muchos núcleos, pero realmente es el mismo núcleo que está multifragmentado o multilobulado, ¿ok? Esto sucede cuando hay un daño que afecta a estas células parietales, como en cuestiones autoinmunes que dañan las células parietales, que además de que no tenemos una adecuada producción de ácido, que el ácido es muy importante para que se empiece la degradación de todo lo que hemos ingerido, sobre todo de proteínas, y empieza ahí también un poquito la degradación de lípidos, pero importantemente empieza la degradación de proteínas y de carbohidratos. Si no tuviéramos ácidos no se pudiera, pero también si no está el factor intrínseco nos da una anemia y es una anemia también grave que se trata con vitamina B12 y también se les dan ciertas cosas para limitar como esta respuesta inmunológica hacia las células parietales. Después, las células principales producen pepsinógeno, pero también producen lipasa, una lipasa gástrica, que estas son las que se van a activar a un pH de 8. Entonces, de más bien un pH de 2. Entonces, si no tenemos este pH ácido que el trabajo que hicieron las células parietales, no pudiéramos empezar a esa gran proteína, al bistec que se comen, no pudiéramos empezar. Ya lo masticaron, pero no es suficiente la masticadita. Necesitamos que el pepsinógeno se active con un pH por lo menos de 2 se produzca la pepsina y ahí ya se empiece a cortar esas uniones entre los grandes péptidos de las proteínas y también se empiecen a activar la lipasa gástrica. Estas tienen una vida media entre 90 y 60 días. Y vean, se parece un poquito a las células del acinoceroso, tienen un poquito de basofilia basal, un poquito de acidofilia apical, tienen este núcleo también de célula que yo le digo célula trabajadora porque está produciendo todo el tiempo, entonces tiene abundante eucromatina y el nucleolo es muy evidente. Y si se fijan, están en el fondo de la glándula.
Y ya para terminar casi lo del estómago, el jugo gástrico está compuesto por todo lo que produjo todas las células en equipo. Entonces, está formado por el ácido clorhídrico, por la pepsina, por el moco, por el factor intrínseco. Entonces, todos estos van a formar el jugo gástrico. Y nada más las células enteroendocrinas, como no sé, creo que aún no ven endocrino, pero van a ver que hay células abiertas y cerradas. Nada más esta es la comunicación que tienen hacia el medio. Las cerradas se comunican por comunicación paracrina, entonces tienen una célula y al lado de esa célula se comunica, o las abiertas, que lo que se comunican es hacia el torrente sanguíneo. Ya Estas, vieron endocrino, ¿eh? ok, ok, ok. Bueno, entonces este es como un recordatorio de la gran diferencia, la, cómo las podemos identificar, porque tienen abundantes, como el común es que tienen cromograninas, tienen gránulos de secreción de centro denso, que si nosotros lo viéramos por microscopía electrónica se podían ver estos gránulos con este centro muy electrón denso y son muy importantes porque van a permitir la comunicación entre todas las células del tubo digestivo. No solo están en el estómago, están predominantemente en el estómago y en intestino delgado, y pueden haber tumores neuroendocrinos, que hasta hemos tenido casos que Hernán no me dejará mentir, que son estas células que producen muchas secreciones que hacen que se estimule mucho el intestino, y mucho en general la motilidad del intestino, da mucha, 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 mucha diarrea, y es una causa de diarrea de que no sabemos ni qué tiene, no sabemos ni qué tiene, y estas son las responsables. Ahorita les digo específicas cuáles son las responsables. Esta es una tablita para que la tengan para la vida. Son muchas cosas, no quiero que se las aprendan todas, pero les puse un asterisquito, las que sí les pueden preguntar. En el estómago, las células G producen gastrina, también producen un poco de grelina, que es la hormona que nos permite sentir apetito, estimula el apetito. La I, que es la productora de colecistoquinina, que está en duodeno y en yeyuno, que esta va a permitir la relajación del esfínter de Oddi, va a hacer que se contraiga la vesícula biliar y va a estimular la liberación de enzimas pancreáticas y de bicarbonato. Esta, importantemente, la colecistoquinina va a hacer que no se vacíe tan rápido el estómago para que se pueda también empezar la degradación tanto de lípidos como de proteínas. Y también otra muy importante es la motilina, que se produce en las células MO. Esta motilina se va a estar liberando cada 90 minutos entre comidas, porque el principal estímulo para que se mueva el intestino es que haya comida. Si no hay comida, está esta motilina que hace que esta se dé como movimientos en el intestino entre comidas para que no esté todo el tiempo estático y que se pueda continuar la absorción de todos los nutrientes y las funciones normales del tubo digestivo. Esto es parte de algo que van a ver en fisiología, que también vimos un poco en la clase anterior, que es del complejo motor migratorio. Entonces, estas tres de esta tablita son las que más tienen que recordar. Otras células, también enteroendocrinas, son las células PP que están en el páncreas, que producen polipéptido pancreático y hacen y favorecen que se vacíe el estómago, inhiben la producción de enzimas pancreáticas. Y otras que también son muy importantes son las células L, que producen dos cosas, el polipéptido YY y el enteroglucagón. Estas dos hormonas son súper importantes. El polipéptido YY favorece la absorción de electrolitos y de agua. También tiene una función en regular o disminuir el apetito, en disminuir el vaciamiento gástrico, pero no solo enlentece el vaciamiento gástrico. ¿Se acuerdan que les dije que la válvula ileocecal tenía un freno que como tal no era tan anatómico, pero sí era muy funcional? Es porque aquí hay mayor cantidad de células L productoras de polipéptido YY que hace que la motilidad en ese nivel esté más disminuida. Entonces se favorezca la absorción de grasas
y de vitamina B12 en ese nivel. Entonces es muy importante el polipéptido YY en el ilion. Y el enteroglucagón lo que favorece es la liberación de insulina, que se ha visto es parte de incluso del tratamiento o de los nuevos tratamientos que se utilizan para la diabetes, porque estimula esta liberación endógena de insulina e inhibe la secreción gástrica y el vaciamiento gástrico. Si hay tumores que esté demasiado la producción de alguno de estos, puede haber alteración en el metabolismo también de los carbohidratos. Otra también van a decir, no, pues ya me estás remarcando todas. La célula D, que es la somatostatina, este es muy, 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 muy importante porque esta inhibe la liberación de muchas hormonas. Incluso esta somatostatina inhibe también el flujo sanguíneo hacia el vaso. Entonces, esta también es muy importante y como vieron también en endocrino, en general la somatostatina es la de estate y ya no se liberan las demás hormonas. Las células SL liberan histamina, que como vieron, los receptores H2 del estómago es los que también intervienen en que se active esta bomba de sodio-potasio ATPasa y se favorezca también la liberación del ácido clorhídrico. Y ya, las que les dije que dan tumores productores de mucha, 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 mucha diarrea, es el péptido intestinal vasoactivo, que estos en general se encuentran en la mucosa y en el músculo liso. Entonces, si hay células que están produciendo muchas, 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 muchas de estas, lo que pasa es que no se inhibe la contracción del músculo liso, la peristalsis está todo el tiempo continua, hay demasiada secreción intestinal, los pacientes tienen mucha, 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 mucha diarrea y lo difícil es que son difíciles de encontrar, entonces muchas veces no sabemos que son estas las causantes de diarrea de mucho tiempo de evolución. Este es como dato curioso que pues Hernán fue testigo de una gran discusión que hubo en una sesión anatomoclínica de que era un niño que nosotros veíamos por diarrea de mucho tiempo de evolución y era porque pues tenía un tumor de estas células que pues a veces ni es muy difícil de encontrar. Esto nada más es un resumen de lo que acabo de decir, lo que estimula o inhibe la secreción gástrica, lo que estimula o inhibe la motilidad intestinal y lo que estimula o inhibe la liberación de insulina. Esto igual le pueden tomar screenshot para que lo tengan para la vida. Generalmente no se las preguntan en los departamentales, pero sí es necesario que lo sepan para la vida. También lo que estimula el apetito, lo que lo inhibe, lo que estimula la liberación o la activación del páncreas exocrino y lo que lo inhibe. Y esta es la distribución de cada una de estas hormonas a lo largo del tubo digestivo. ¿Tienen alguna duda? No, doctora. Yo creo que ahora sí damos un descansito para que refresquen su mente y podamos avanzar. ¿Sí? Gracias. Y Sí, claro, Sí, si quieren doctora. 5 ¿Que quieras minutitos, agregar? bueno, 10 minutitos, que son las 7:57 a las 8:05, 8:07, le seguimos. Gracias, Glo. Algo que tú quieras agregar. Bueno, No, te bueno, doy nada la más así palabra. el dato extra que comentabas y fue una sesión muy interesante. Fue justamente esa sesión del paciente con el bipoma, así se llama, un tumor de péptido intestinal vasoactivo. Y y bueno, fue un caso de hace más de 10 años, muy, muy interesante, el cual, eh, con mucha discusión como en cuanto a qué se tendría que haber hecho mejor, peor, y eso siempre es importante en medicina, nada más como dato curioso, que nos volamos con somos los mejores, sabemos todo y no es cierto, ¿eh? Em, Siempre es importante saber reconocer cuándo sabemos, cuándo no, cuándo me equivoqué, cuándo no. Entonces, bueno, para no hacerla más de emoción y para que descansen un rato, pues vayan y nos vemos como en 10 minutitos, ¿va? Gracias, Glo. No, ustedes. No voy a quitar la sesión, pero nos vemos. No sé si quiera compartir gira música o algo en esos 10 minutitos. Si gusta, doctora. Va.
Puedes compartir pantalla si gustas también, no pasa nada. Sí, ya vi que sí pude. Gracias. Sí.